Hola, muy buenas tardes para todos. Les damos un saludo de bienvenida a las personas que asisten a esta charla teórico-práctica que hemos denominado los procesos de valoración del patrimonio bibliográfico y documental desde la perspectiva de la conservación de los bienes patrimoniales. Este espacio será liderado por el Grupo de Conservación de la Biblioteca Nacional de Colombia, en cabeza de Sandra Angulo. Les hago unas recomendaciones muy rápidas para la participación y es que, por favor, esperen las instrucciones de las personas del taller de conservación para hacer sus intervenciones. Y pueden encontrar un botón que se llama reacciones en la parte de abajo de la pantalla, en donde encontrarán la opción de levantar la mano si tienen preguntas. También pueden hacer uso del chat. Sandra, te dejo entonces para que puedan iniciar. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado. Eso. Hoy es una tarde, buenas tardes para todos, una tarde bastante fría aquí en Bogotá. Estamos desde el Centro de Conservación de la Biblioteca Nacional, que para quienes no lo conocen y lo ubican físicamente, está en el centro, puro centro de Bogotá, en el área de San Diego, y ocupa el cuarto piso de las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Desde ahí estamos y nos acompañan en esta tarde dos profesionales de este centro de conservación, quienes pues tienen amplia experiencia en todo este concepto y práctica de la valoración de los bienes patrimoniales. Es nuestro trabajo, es el día a día acá en la biblioteca. Por un lado está Sandra Paola Ruiz, una de las restauradoras y líder del proceso en la Biblioteca Nacional de la conservación preventiva y la gestión de riesgos, y María Elena Vargas, una persona con una experticia muy amplia en lo que es la conservación y, bueno, de hecho, la investigación de las colecciones antiguas, y conoce muy buena parte de las colecciones nuestras en la biblioteca. Hoy vamos con mucho agrado, de verdad, a participar en este evento, que va a ser una charla y un taller. Es decir, vamos y queremos además conversar con todos ustedes sobre la valoración de los bienes patrimoniales desde la perspectiva de la conservación. Y como lo mencionaba hace un momento, es nuestro trabajo en el día a día, en una biblioteca como la Biblioteca Nacional, en donde nos vemos constantemente enfrentados a las decisiones, y las decisiones están muy basadas, en el caso nuestro, en el qué hacer para poder conservar y preservar para el futuro. Preservar para el futuro, ni siquiera el corto, el de también de largo plazo, que es un reto y una tarea muy importante que tenemos nosotros quienes estamos en las bibliotecas. Aspiro a que quienes estén detrás de cámaras, escuchándonos y viéndonos, también tengan estos retos en sus colecciones y en sus bibliotecas locales, en sus bibliotecas patrimoniales. La tarea de salvaguarda del patrimonio bibliográfico y documental en el país es una tarea compartida, en la medida que el patrimonio es de todos. En las bibliotecas departamentales, por un lado, porque cumplen también esa función muy parecida a la de la Biblioteca Nacional, en cuanto conserva y difunde el patrimonio bibliográfico y documental de las regiones. Y también están las bibliotecas municipales, que con todo el patrimonio local, y sobre ello pues vamos a querer referirnos, porque nos habituamos a algunas prácticas y nos habituamos a los documentos, a las personas, y muchas veces no le damos la trascendencia y la importancia. Y de ahí un poco el tema de la valoración que vamos a tratar. Las bibliotecas privadas, en todo el transcurso de estos 3 días, hemos estado viendo cómo profesionales y personas que trabajan en colecciones y salas patrimoniales nos han estado hablando sobre la conservación, y de hecho se ha tocado muchísimo el tema de la valoración del patrimonio. Entonces, espero que podamos conversar, y me voy a permitir poner una presentación muy ligera para poder introducir todo lo que es la parte normativa y la parte legal
del patrimonio bibliográfico y documental. Solo quisiera que me confirmaran si me están viendo la presentación. Sí, señora, ya la vemos. Okay. Señora. Sí, muy bien. Okay. Bueno, quiero recordar, como lo decían hace un momento, que nos pueden escribir al chat o nos pueden poner reacciones para poder hacer de este espacio de aquí a las 5, ya casi del cierre de esta séptima versión del simposio, cumplir con las expectativas que nos hemos propuesto. Bueno. Oh. Bueno, el patrimonio bibliográfico documental, y queremos partir de ahí, es un bien público que sirve para la construcción social y cultural. De ahí la importancia de él en la fuerza de ese concepto que todos manejamos como de nación. Que tenemos, bueno, un segundo, que tenemos unos pequeños. Bueno, rápidamente, para no agotar lo que es la práctica, porque valorar es uno de los retos en los que los profesionales en las bibliotecas, en los archivos, en los museos, en las instituciones culturales nos vemos enfrentados, pero con unas grandes dificultades, porque hay mucho de aquí y mucho de allá. Ya lo vamos a ver. Entonces, es muy importante que podamos tener este marco legal, normativo, que al tiempo es un marco argumentativo, ¿no? Para quienes estemos en estas tareas. Entonces ya sabemos todos que la ley 397, que es la Ley General de Cultura, que desde 1997 pues nos ha dado piso a todo el sector cultura. Y ahí ya empezamos a tener todo lo que es la normativa para lo que es el patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental y de imágenes en movimiento, que por un lado se lo pone en cabeza para su gestión a través del Archivo General de la Nación y por otro lado la Biblioteca Nacional y junto, como ya lo mencionaba, las bibliotecas departamentales. El decreto 2380, que pues nos habla sobre la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, y vamos a brincar del patrimonio cultural en todo sentido, el patrimonio material, inmaterial, porque para nosotros desde la conservación es sencillamente transparente estas, digamos, ligeros sesgos que hay entre uno y otro, que básicamente son más desde el punto de vista semántico. La ley 1185, que bueno, ya sabemos que ha modificado la ley 397 y nos ha dado un concepto que de hecho modifica ese artículo 4 y me voy a permitir leerlo así rápidamente. Dice: el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura, que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico, en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. Y desde ahí ya empezamos a conectarnos con el patrimonio bibliográfico y documental, que como todos sabemos, desde la ley 1479, que es la ley que conocemos como ley de bibliotecas, tenemos una claridad en cuanto a concepto, y es un concepto que va doble, ¿no?
cuando hablamos de este tipo de patrimonios que encontramos especialmente en bibliotecas, lo estamos hablando siempre y diciendo que es patrimonio bibliográfico y documental como concepto. Ya para el tema muy concreto de la valoración, la regulación colombiana tiene, a través del decreto 763 del año 2009, las pautas para lo que son los criterios para la valoración para la declaración, perdón, de bienes de interés cultural BIC, que es algo que para las entidades culturales pues es de gran apoyo y de gran ayuda, en la medida en que de una u otra manera estas pautas generales orientan y contribuyen a la atribución y definición del significado cultural de un bien mueble o inmueble. Este decreto nos ha definido 10 criterios de valoración, como los están viendo aquí en la pantalla: antigüedad, autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, estado de conservación, contexto ambiental, contexto urbano, contexto físico, representatividad y contextualización social, que son criterios que de una u otra manera nos ayudan y nos aportan a todo lo que es el quehacer cuando nos enfrentamos a la valoración. Pero estos criterios nos permiten atribuir valores a los bienes, y es un poco lo que desde la misma definición del concepto de patrimonio cultural nos está enfocando. Y este decreto pues básicamente establece tres valores a los bienes. Por un lado el valor histórico, por otro lado el valor estético y por otro lado el valor simbólico. En esa contextualización y casi que aproximándonos a una metodología teórica, por llamarlo de esa manera, las bibliotecas, especialmente las bibliotecas patrimoniales como la Biblioteca Nacional o las bibliotecas departamentales, han tenido ya las herramientas para empezar estos procesos de valoración de los bienes patrimoniales que tienen en sus colecciones. Está, por otro lado, el decreto 2358 del 2019, en donde nos están hablando sobre el patrimonio cultural material e inmaterial. Yo voy a pasar rápido esto porque esta presentación la hemos querido construir y es uno de las herramientas que vamos a dejar para el taller, así que ustedes posteriormente la pueden utilizar como un insumo de trabajo si así lo requieren. Bueno, hay otras instancias como el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, que es una instancia, valga la redundancia, que reúne a un conjunto de entidades públicas del nivel nacional y del nivel territorial. Y allí, pues básicamente, se establecen las conversaciones sobre el patrimonio cultural, tanto nacional como el local, y se llegan a acuerdos básicos para este tipo de patrimonio. Hay referencias que hemos querido recoger acá por si ustedes están interesados en ahondar en el tema, como es el glosario para el inventario de bienes culturales muebles, que son producciones del Ministerio de Cultura, el manual para inventario de bienes culturales muebles, la política para la creatividad, que es la guía para el desarrollo de las industrias culturales creativas. Aquí podemos encontrar un glosario sobre este nuevo, digamos, tema que reúne todo lo que es las industrias amarillas en la cultura. La formulación y la implementación de planes especiales de manejo y protección de bienes inmuebles de interés cultural. La guía práctica para maestros en Colombia, que es del 2012, introduciendo a los jóvenes en la protección del patrimonio cultural y de los centros históricos. Esta
cartilla que siento que si están, tenemos bibliotecarios de nuestra Red Nacional de Bibliotecas Públicas conectados, pues es muy familiar para todos ustedes. Y es la cartilla de bibliotecas vivas, muy enfocada en los servicios de información local. Un trabajo que es hecho por dos de los panelistas que hemos tenido incluso el primer día de este simposio, que es David Cohen y Mario Omar Fernández, sobre la valoración de colecciones, y ellos se aproximan a una herramienta para la gestión de riesgos en museos. La guía para reconocer objetos de valor cultural, esta es bien importante porque nos ayuda también, así como lo que vamos a conversar en esta tarde, a reconocer esos detallitos para el reconocimiento de lo que es un objeto con este valor cultural. Hay un trabajo de también otro de nuestros panelistas, que es José Daniel Moncada, en donde él hace también una aproximación a los criterios de valoración para la selección y clasificación de materiales bibliográficos y documentales. Esto muy basado en una ponencia sobre la investigación en el Archivo Histórico de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Tenemos un pequeño problema técnico en este instante. Bueno. Está la política para la protección del patrimonio cultural mueble. El patrimonio cultural mueble es el nicho en donde se encuentra y desarrolla el patrimonio bibliográfico y documental. Entonces, este es una parte muy importante para quienes nos dedicamos a este tipo de patrimonio. La guía para el usuario, que es el trámite de autorización de intervención de bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional, que es una guía muy importante que se debe llevar a cabo cuando los bienes han sido declarados como bienes de interés cultural. La política para la gestión del patrimonio bibliográfico y documental del 2019, que es una de las herramientas que se desarrollaron desde la Biblioteca Nacional, y pues es el marco y el piso para todos quienes estamos en las bibliotecas y en otras instituciones conservando y divulgando el patrimonio bibliográfico y documental de todos los colombianos. El Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental, que es la apuesta decenal que tiene la Biblioteca Nacional desde este año hasta el 2030, y en donde el proceso de conservación pues tiene un fundamento y una línea de trabajo muy basada en la valoración, y para ellos muy seguramente vamos a seguir conversando sobre este tema, porque queremos que haya reconocimiento de los patrimonios, el patrimonio bibliográfico y documental que está en toda nuestra región. Y es importante esto para poderlo rescatar, para poderlo divulgar, para poderlo poner digamos, en el conocimiento de todos, y para que sea reflejo de la memoria de todos los colombianos en adelante. Hay una tarea bien interesante que hace poco ha hecho el grupo de Alianza U, de la 4U y del G8 de bibliotecas en Antioquia, que hace muy poco nos compartieron, en donde ellos han hecho un ejercicio de valoración. Bueno, es un diagnóstico, y en el diagnóstico está implícito todo el tema de la valoración de las bibliotecas de estas 12 universidades, que nos parece muy importante, y si tienen alguna oportunidad de revisarlo, sería importante. Bueno, y digamos, grosso modo, ese es el panorama general que nosotros, quienes vamos a trabajar y estamos involucrados en la tarea de la valoración de los bienes, especialmente los bibliográficos y documentales, deberíamos tener muy presentes y deberíamos ahondar y estudiar. Y esto pues nos lleva a encontrar esas pistas sobre las que vamos a seguir conversando ahora, en donde podemos ya saber que el patrimonio cultural en general y el patrimonio bibliográfico y documental pues es de un interés individual, de un interés colectivo,
que es un patrimonio vivo en la medida en que todos los días lo estamos construyendo, hace parte de nuestra razón de ser como individuos y como colectivos. Es un patrimonio que al tiempo es heredado, que puede ser emblemático, que nos expone narrativas de nuestra historia, de nuestras vivencias en un territorio, que nos representa como sociedad y nos relaciona con el mundo que nos rodea, que está en la tutela de bibliotecas, museos, archivos, centros de documentación, iglesias, universidades, que se está acumulando en repositorios tanto físicos como digitales y que en esa medida es un patrimonio exponencial y cada vez más democrático. Entonces, estas son como las primeras pistas que nosotros empezamos a encontrar incluso desde la legislación. Ahora empecemos a saber desde la práctica y para eso vamos a empezar a conversar con Sandra Paola Ruiz y vamos a hablar sobre la valoración y cómo otorgamos valor a un objeto o a un bien cultural. Muchas gracias, Sandra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera empezar esta charla también contigo, digamos, con tu ayuda y con la ayuda de todas las personas que están hoy acompañándonos para que por favor me comentes y nos comenten ustedes también o que me ayuden a solucionar, digamos, estas preguntas, porque más que soluciones, el día de hoy vamos a cuestionarnos mucho sobre el valor con el fin de que logremos todos una conclusión en conjunto. ¿Por qué otorgamos valor a los bienes? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Yo para el día de hoy les propuse traer un bien personal que fuera para ustedes muy valioso o que representara algo, independientemente del bien que fuera. Si podía ser de tipo bibliográfico y documental, mejor. Si no, no importa, pero me gustaría que me contaran por cuál es, primero que encendieran su cámara, que me muestren cuál es, que me comenten por qué es tan representativo y qué, digamos, a qué los lleva ese objeto o ese bien, qué les ayuda a rememorar, qué sienten cuando lo ven o cuando piensan en él. Entonces me gustaría, por ejemplo, Sandra, que digamos empecemos las dos. ¿Cuál fue el bien que tú escogiste para el taller? Gracias. Bueno, yo escogí este acordeón, que espero lo vean acá. Es muy significativo para mí por varias razones. Primero, porque yo siento que mi vida está acá en este acordeón. ¿Por qué? Porque encuentro fotografías, son unas fotitos muy pequeñitas, son unas foticos de calle, a ver, las vamos viendo, que sucedieron hace como 60 años. En algunas estoy yo, está mi familia, mi mamá, mi papá, mi abuela, y nos están mostrando una vida. Todo como que este rollo es mi vida y por eso lo aprecio tanto. Y en un formato de fotografía de calle que ya hoy no se da. Bueno, está bellísimo. Me gustaría, hay una persona que nos pregunta cómo puede identificarse. Si quieres, abre tu micrófono, si nos vas a compartir el bien que quieres, digamos, que escogiste para el taller y el cual vamos a entablar una conversación y nos dices inmediatamente tu nombre. Igual le extiendo la invitación a las demás personas que están en este momento conectadas. Lo pueden hacer con su diploma del doctorado, del pregrado, lo pueden hacer con la foto de sus hijos, de sus padres, lo pueden hacer con el primer libro que leyeron, con el segundo libro que entendieron, con el libro que los acompañó haciendo la tesis, lo pueden hacer con un diario de campo. Es decir, si no lo buscaron premeditadamente, yo les doy como estas ideas para que puedan, digamos, comentarnos y entablar el diálogo
de por qué le otorgan un valor especial a ese bien. No, Sandra Ruiz, que yo en este momento no tengo nada. No se preocupe. Muéstreme su Hola. celular y las primeras fotos que tiene ahí, hablamos de eso. Hola. Mira, es que soy Germán Sáenz y traje para el taller un libro que se llama Manual del Relojero. Es un libro muy antiguo. Mi padre fue de los relojeros viejos, Sogamoso, entonces tiene un valor muy especial para mí este libro. También como pieza técnica creo que es parte de la historia de Sogamoso, del centro de Sogamoso, la relación con las relojerías, cuando el reloj era una joya, ¿verdad? Cuando la relojería era un arte y no ahora que solo consiste en cambiar baterías. Entonces me gustó porque está hasta el recibo de cuánto pagó mi papá en Medellín por este libro, que fue unos cuantos centavos. Pues me parece bellísimo además porque gracias a mi abuelo comparto tu gusto. Yo tengo este reloj, no sé si alcanzan a ver, es manual, se llama así. eh, eh, Automático. Sí. es automático, exactamente. Acá están los pesos de cómo se carga y fue heredado. Uno lo tiene mi hermano y este me lo dio mi papá porque mi abuelo adoraba este tipo de mecanismo. Entonces me parece súper especial que traigas, digamos, a colación el libro y me gustaría también que me contaras qué es lo que más te gusta del libro, qué es lo que te llama la atención. Hay una gráfica en particular, aparte de que te recuerda a tu padre, si no estoy mal, si te entendí bien. Sí. ¿Hay Que son alguna particularidad? los dibujos de los diferentes mecanismos del reloj. Era un libro que está concebido para autoinstrucción. Me les quito el sombrero a los que aprendían este arte pues, con un libro, ¿verdad? Con tantas piezas que tiene un reloj. El olor también, pues es un olor al libro viejo, pero en parte me huele a mi padre. A veces paso suyo de la relojería. Y pues también cuando los libros estaban pues muy bien elaborados, con sus forros, con eso. Y el problema sí es que como no estaba la conciencia de guardarlo, pues el libro se está descuadernando y la idea es como hacer algo para tratar de darle amor. La literatura de Gabriel García Márquez y el género urbano en la presentación Cuentos Peregrinos, una puesta en escena del rapero Santa Cruz Medina. Les recordamos también a las personas que nos han seguido por redes sociales, por No sé YouTube. qué se escucha de fondo. Se escucha Como a... una información de los Y organizadores. se encuentra el registro a través del mismo. Esto estará bien. Ok, bueno. ¿Alguien más nos quisiera? Muchas gracias, Germán. Me parece espectacular el libro que escogiste, que es un libro que ahorita de pronto con María Elena Vargas, que es completamente extraordinaria en todo el tema de identificación física del libro. De pronto podemos sacarle mucho más provecho al objeto que tú identificaste. Y dentro del valor o los valores de memoria que tú más resaltas, están todos los que tienen que ver con la memoria, remembranza, que tiene que ver incluso con lo físico, que es el olor, y la labor enfocada a un uso, ¿no? Si te entendí bien. Un uso que ya hoy por hoy no se replica. ¿Hay alguna otra persona? Hola, mi nombre es Adriana Martínez. Hola Andrea, qué gusto verte. Adriana, Adriana, ¿cómo estás? muy Eh, bien. a ver, yo acabo de coger este libro que es de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Me lo regaló mi papá y creo que ese es el valor
agregado que tiene este libro. Es el regalo que me dio. Él ya no está acá en la tierra, pero aquí presente siempre estará. Y es un libro que creo que fue uno de los primeros que empecé a leer, tenía 10 años, y lo he leído como 10 veces, y tiene hasta anotaciones cuando lo leí. Entonces me trae recuerdos. Está buenísimo, Adriana. Incluso Y dijiste 100 años de soledad, ¿no? sí, 100 años de Está soledad. increíble porque 100 años de soledad hace toda una argumentación también a la memoria, ¿no? Y a las enfermedades de la memoria y a la falta de memoria y cómo nos afecta en la salud. Y Gabriel García Márquez mete todo eso de una manera increíble. Y también me llama mucho la atención y me parece bellísimo que lo nombres porque al igual que Germán, tú le das un valor de remembranza a través del objeto a un ser amado. Entonces ya lo estás cargando ese libro que no es solo un libro de un Nobel de literatura colombiano, sino también le estás cargando de un valor y de un significado adicional, que es que a través de él recuerdas a un ser amado, que en este caso los dos tienen en común que es su padre. Entonces, en este caso tú lo has leído varias veces, ya le tienes anotaciones, o sea, Sí. sería como el libro del medioevo que tiene la manícula y, ¿no? Me parece también algo bastante lindo. Entonces, te agradezco mucho a Adriana por compartirnos y no sé si alguien más quiera compartirnos o seguimos. Hay un usuario que tiene la manito levantada, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Y soy Sandra Me Sánchez. parece como 020654, adelante. Sí, soy yo. Buenas tardes. Sandra Sánchez. Yo quisiera compartir un cuento que precisamente, no sé si observan bien. Más o menos, pero nos puedes comentar. Este libro está precisamente hoy cumpliendo 10 años con la fundación, pues represento a la Fundación Sansara. Y afortunadamente y coincidencialmente, pues hoy está cumpliendo 10 añitos de haber sido editado. Es un texto artesanal, un cuento que se hizo una edición muy sencilla y es artesanal, ¿no? De forma artesanal. Este libro es muy representativo para nosotros en una fundación porque es una inspiración de una de las obras de teatro del director que nos representa en la fundación, pues él es dramaturgo y a raíz de la obra de teatro que tiene como nombre La niña de la ciudad amurallada, nace este cuento de nombre Teti, las historias de la botella del 11 de noviembre, que son unos pequeños relatos que tienen que ver con los acontecimientos de la independencia absoluta de Cartagena y la ratificación de la misma en 1812. Entonces es un cuento muy significativo para nosotros porque pues lo recreamos mucho en literatura, en los talleres y pues es una creación igual de la fundación. Entonces es un cuento muy bello pues que tiene un gran significado para nosotros y es una presentación también artesanal prácticamente. Entonces quería compartir preciso que pues coincidencialmente está cumpliendo 10 añitos ya. Me llama la atención, Sandra, que si no estoy mal, y por favor me corriges, el 15 de noviembre se celebra la independencia de Cartagena. El 11. ¿El 11? Ok, mañana. Mañana, correcto. Ok. Y también me llama la atención que, bueno, en los otros objetos que también escogieron, en su mayoría libros, Sandra Angulo escogió en este caso soportes fotográficos de formato pequeño. Todos tienen un valor de uso, de remembranza, de un ser amado, de acontecimientos amados.
Pero en este caso, además de ser representativo, además de cumplir un valor de remembrar algo que es onomástico, ¿no? Además, tú lo tienes continuamente en uso. O sea, no es solamente un valor que está ya separado, sino que pasa algo similar como lo que comentaba Adriana. Es algo que continuamente se consulta, se usa. Digamos que Adriana lo hace desde un contexto más personal, pero tú lo haces desde un contexto de uso continuo en tu fundación. Listo. Yo creo que estos ejemplos, y les agradezco muchísimo a Sandra Sánchez, a Adriana, a Germán, porque son completamente perfectos para seguir a responder esa pregunta de cómo otorgamos valor a un objeto o un bien. Básicamente, con los ejemplos que acabamos de ver, nos podemos dar cuenta que por lo general los acontecimientos personales o grupales son los que nos permiten o nos facilitan otorgar esos valores a esos bienes que están, digamos, incluidos en situaciones o con situaciones, con personas, con seres, porque también puede ser un libro que me recuerda a mi ser supremo, no sé, a mi maestro, maestra, o a un acontecimiento en común. Todos estos acontecimientos que además están ligados a estos objetos nos permiten rememorar, y ese ejercicio de rememorar es un ejercicio que todo el tiempo apela a la memoria. Lo que pasa es que la memoria no es algo lineal, y la memoria, en cuanto más está ligada a un evento drástico o que tiene un gran impacto en nuestras vidas, como que lo recordamos más. Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿cuáles eran los almuerzos cuando ustedes eran pequeñitos? Pues de pronto algunas personas se acordarán o del almuerzo que más les encantó o de algo que definitivamente les causó repulsión. Y por ese motivo tiene una mayor fijación en la memoria. Digamos que como algunos pueden ser, digamos, algunos acontecimientos pueden ser disruptivos, agradables o pueden convertirse en hitos, pues pueden o no ser dignos de recordar. Nosotros les pusimos o les trajimos como ejemplo ya para socializar la nave de Teseo, que fue, digamos, un monumento creado por Plutarco, en el que cuenta que no, que la nave volvía de Creta después de presentar el tributo a Minos, y entonces el papá de Teseo le dice, venga, si usted derrota al Minotauro, entonces vamos a tener una clave, usted quita las velas negras y pone unas blancas y bueno, toda la cosa. Y efectivamente ahí ocurren varias cosas, pero Teseo se salva y entonces Plutarco dice, tenemos que salvar esta nave. Entonces aquí nace la paradoja de Teseo, porque pues lo que hacían en ese momento es que el material se dañaba e inmediatamente se reemplazaba. Y se reemplazaba el material que estaba podrido eso por un material nuevo. Y pues adicionalmente a esa nave de Teseo se le otorga toda una identidad, porque está, digamos, rememorando un mito. Entonces yo les pregunto, ¿realmente la nave de Teseo es la nave de Teseo? ¿Vale la pena valorarla si constantemente está siendo reformada? ¿O solamente debemos valorar, en este caso, la madera que está podrida porque corresponde a la parte prístina y de nacimiento del bien? O en este caso, lo que prima es la identidad en el objeto. Se los dejo a una pregunta abierta porque pues formalmente es el mismo objeto, cualitativamente es el mismo objeto, es la misma madera. La finalidad y uso van a lo mismo, que es a la nave,
y su propósito en una línea de tiempo cumple con el mismo objetivo, que es hacer alusión al mito. Esto se los pregunto ¿por qué? Porque, digamos, contextualizando en las bibliotecas, nosotros tenemos reproducciones de los mismos periódicos, de los mismos fotografías, de varias de las películas, de varios periódicos locales, fotografías que son reimpresas y republicadas muchísimas veces, y no solamente en físico, sino también en digital. Y en ese caso yo les pregunto, ¿primaría en alguno de esos formatos un valor mayor o tendría mayor importancia alguna de las materialidades sobre el uso de la identidad del bien en esos procesos de valor? O incluso, si yo les dijera a ustedes, a Germán, a Adriana, a Sandra Angulo, o nuestra otra compañera Sandra, no te preocupes, se te dañó ese que te regaló tu papá, nosotros tenemos uno acá, puedes venir a consultarlo las veces que tú quieras. ¿Qué estoy poniendo en tela de juicio? La autenticidad y la veracidad, pero también estoy poniendo Y en función el uso y la identidad que otorgamos en los objetos al momento de hacer un proceso de valoración. Les dejo los micrófonos. Sandra, yo recuerdo una caricatura de Kino en que estaba creo que Felipito y Manolito le pide prestado un arco. Entonces, Manolito rompe el arco y le dice a Felipe, rompí el arco. Y Felipe le dice, no, 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 ese era un regalo de mi papá. Y el otro le dice, pues yo le compro uno igual. Y dice, no, pues no es lo mismo porque este era el que para mí significaba. Entonces, todos los juicios de valores, el debate entre la objetividad y la subjetividad, ¿verdad? Habría que pensar también en ese escenario, pues, sobre todo para esos patrimonios familiares y muy emotivos. Y en general para los patrimonios nacionales, incluso locales, porque en lo local también se ve un universo que de pronto desde lo global no se entiende. Entonces, aquí yo les dejé unas cosas textuales de la ley 1185 y para ejemplificarla yo puse unas fotos que algunas personas de Colombia lo identificarán inmediatamente y de pronto otras personas de otros países, como por ejemplo María Jesús López de España, o otra persona que vi conectada de Perú, etcétera, de pronto no están tan familiarizados con el tema. En la foto inicialmente ustedes ven la imagen de un señor que tiene un Cristo o lo que queda de un Cristo y está ubicada, sí, la presentación, Germán Alberto, la vamos a poner, Angélica ya te envía el PDF en el chat. Yo sigo rápidamente, aquí en la imagen vamos a ver solamente cosas formales y vamos a leer símbolos, es decir, como una semiótica ahí rapidita. Vemos a un señor que está como en lo que queda de una edificación y hay un Cristo que sostiene y que está vuelto pedazos. Vemos también un mapa del río Atrato entre lo que puede ser Bellavista, en lo que es Bellavista y Vigía del Fuerte, que están ubicados dentro de Bojayá. Y vemos que el señor tiene polvo y bueno, tiene una cantidad de cosas. Inicialmente vemos que los objetos con salvaguardia, que tienen protección, recuperación, conservación, etcétera, etcétera, tienen que tener todo un proceso de gestión para mantener eso que identificamos como un valor. Es decir, si nosotros como comunidad identificamos un bien, tenemos que garantizar que ese bien que identificamos y al que le otorgamos valores cumpla con todo un plan de gestión que garantice el mantenimiento de esos valores en el tiempo. Yo pongo este ejemplo porque para mí fue muy fuerte esta historia que fue la masacre de Bojayá. La masacre de Bojayá está ligada a varios procesos en Colombia. Se le otorga un valor a este Cristo porque está ligado a un proceso de violencia paramilitar y guerrillero entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC.
Está ligado a un lugar que, como ya les comenté, es una iglesia de San Pablo Apóstol, que es el lugar, el que se ve en la fotografía o el que se alcanza a ver. Está ligada a la memoria colectiva porque la gente que quedó viva se resguardó en la casa cural, en la iglesia, y en la casa de las misioneras agustinas, perdón, porque eran las edificaciones que por ser de material más fuerte, más rígido, les podían como propiciar seguridad de las balas, ¿no? Está ligado a la historia de Colombia porque habla de nuestra historia de violencia por más de 50 años, está ligado a un territorio porque el territorio del Río Atrato desde la colonia ha sido un lugar que ha sufrido, mejor dicho, todas las inaveniencias que ustedes se puedan imaginar. Es una escultura de bulto, no es una escultura tallada en bulto, con una policromía y que tiene atribuciones, ¿no?, de haber salvado a las únicas personas que sobrevivieron. Y adicionalmente el Cristo también se convierte en una referencia tangible de una masacre y del cuerpo de las víctimas, porque muchas de las víctimas quedaron casi que como está este Cristo de Bojayá. Adicionalmente, el Cristo es bendecido por el Papa Francisco tiempo después y se convierte en testimonio local, territorial y nacional con gran importancia, así como trascendencia simbólica y emotiva, que rememora este evento tan trágico en el que las FARC, por atacar a los paramilitares, mandan un tatuco o un cilindro bomba con metralla y matan a más de 80 personas, entre ellas bebés. Bueno, es un acontecimiento muy fuerte que está, digamos, en formatos, como ya les comenté, la escultura de bulto, pero la escultura también está fotografiada, está documentada por Jesús Abad Colorado en sus publicaciones. También el Centro Nacional de Memoria Histórica lo tiene a través de un libro. Está documentado en periódicos nacionales e internacionales en físico y en digital en la BBC de Londres, en El Tiempo y en otros periódicos nacionales. Esto, por ejemplo, vale la redundancia, un ejemplo en donde si a mí me dicen, no se preocupe, yo le cambio ese Cristo por otro, hasta más bonito y completo, muchísima gente va a decir, olvídese. Olvídese porque esto incluso es un reflejo de mi cuerpo. Muchas personas quedaron como este Cristo, como el dicho acá en Colombia, quedé como un Cristo, quedaron así, quedaron con amputaciones, quedaron con marcas en su cuerpo que también son testigos, ¿no?, de esa memoria. En esa línea, la memoria pues la tenemos explícita e implícita, semántica que está, digamos, ligada a estos hechos, episódica que está ligada al pasado y al futuro y que muchas veces vinculamos y que se puede ir, digamos, cambiando a través del tiempo o reconstruyendo, o que muchas veces nos agregan otra cosa y la vamos ampliando, y en general nos ayuda a dar respuestas a situaciones venideras. Esa memoria explícita. Y la implícita tiene que ver con habilidades y hábitos, es decir, bañarme o montar bicicleta, si supe montar bicicleta. Finalmente, vemos que la memoria y el patrimonio tienen una función conjunta en la que están ligados todos los eventos a los que estamos expuestos. Algunos son tan importantes que incluso que creemos como eso ya estaba implantado, ¿no? Como mi religión, cuando algo me pasa digo, Dios mío, o incluso que yo tenga un aprecio especial a mi bandera, a la bandera de mi país, a los nacionalismos y a sus recuerdos más significativos. Tenemos unas memorias episódicas como la masacre de Bojayá, y si esas memorias episódicas están relacionadas con nuestra amígdala, es decir, con esos recuerdos que realmente son vívidos, va a ser muchísimo más fácil recordar. Por eso no es casualidad que ustedes recuerden el libro que les dio su padre, o las fotos en donde sale su mamá, o en este caso el reloj que me heredó, ¿no?, mi abuelo, etcétera, etcétera. Finalmente, los recuerdos se pueden fortalecer a través de una historia, y eso es lo que hace el patrimonio.
fortalecer esas historias, esas ubicaciones, esos lugares y esas emociones, generar una familiaridad y a través de esa familiaridad que se genera, generar una identidad para que se generen unos lazos y una interacción a través de una apropiación, instaurando intenciones, obviamente, porque no crean que el patrimonio es algo porque sí, el patrimonio en sí es una actividad política, porque está ligado a los discursos de memoria colectiva y con ello pues a todos los discursos que tenemos. En ese sentido, la memoria del patrimonio son producto y proceso. Yo les pido y les recomiendo mucho que lean a Maurice Halbach porque en cuanto a temas de la memoria van a tener muy claro estos discursos de la memoria. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de patrimonio y de bienes nacionales, pues estamos también nombrando algo que se crea después de la Revolución Francesa, porque los jacobinos dicen, estos bienes nos recuerdan a estos monarcas, vamos a acabar con todo. Y entonces dicen, no, momento, no acaben con todo. Vamos a darle una identidad a estos bienes que vamos a determinar bienes nacionales y los vamos a proteger del vandalismo. De ahí viene, primero, la idea de bien nacional y segundo, la palabra vandalismo, gracias a este movimiento de los jacobinos. Entonces, cuando hablamos de bienes nacionales, también tenemos que entender que todas las leyes y digamos, actitudes y actividades que se han creado para protegerlo están desde toda la vida. Yo les di un ejemplo de monumento a través de Teseo, que es un mito griego. Entonces, imagínense, todo lo que nosotros tenemos como bienes nacionales casi que lo tenemos instaurado y lo vemos como algo propio. El uso de los monumentos, por ejemplo, tienen una intencionalidad, incluso así no los conozcamos. En fin, los usos de instaurar nación a través de las cosas heredadas, siguiente. Y como último, digamos, sí, y digamos que como último, también con esas herencias y esas historias heredadas también podemos medir esos valores, ¿no? Cómo se pueden comparar cuando estaban, cuando no estaban, o a partir de otro objeto, el objeto que me dio mi papá o el objeto que está en la biblioteca. En ese sentido se puede decir que si algo posee valor universal, tendría que representarnos a todos y tendríamos que vernos en eso todos y todas a partir de una misma valía y a partir de un mismo eje o de una forma transversal. Finalmente, yo les dejo en la presentación la definición de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el que en el artículo 1 habla de monumento, que está en la siguiente diapositiva. Están los conjuntos y los lugares que hasta el día de hoy los seguimos utilizando. Y también cuál es la relevancia de la dimensión para la cultura y el desarrollo de esto que entendemos como patrimonio cultural, que como ellos dicen en su más amplio sentido, es a la vez producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Aquí dicen que para su beneficio. Yo lo dejo abierto porque considero que todos estos significados de patrimonio, de valoración y eso son cíclicos y se van transformando continuamente. Les agradezco su atención y su participación. Los dejo con María Elena Vargas. Espero que les haya gustado. Bueno, ahora siguiendo pues este taller en donde ya pasamos por esta parte normativa y donde ya con Sandra
Ruiz hicimos todo un ejercicio como de sensibilización y de interiorización de cómo nos aproximamos y cómo sentimos estos objetos. Vamos a mostrarles ahora un poco los ejercicios que se han hecho en la Biblioteca Nacional con algunos de los objetos que pueden ser ya icónicos, que se exhiben y de los que se habla mucho desde la institucionalidad, desde la Biblioteca Nacional de Colombia, cuando se pretende plantear o mostrar cuál es ese acervo que nosotros tenemos y que de pronto nos representa como país, como nación. Entonces, parte de, digamos, de ese ejercicio que se ha hecho, claro, desde una institución muy grande, lo que nosotros podemos tener son una serie de objetos que de pronto muchas veces tienen muchísimas más perspectivas de lo que una sola persona puede abordar, que fue, por ejemplo, como el caso de lo que vimos de estos objetos que son muy familiares nuestros, que los tenemos en la casa, que representan algún aspecto de nuestra vida. Pero ya digamos desde la biblioteca trataremos de ser siempre más incluyentes, trataremos de reflejar y evocar el sentir más bien de una comunidad, el sentir incluso de un grupo específico, no importa si es académico, no importa si es una minoría étnica, el tema un poco es ver qué es esa memoria, esa información y esa colección local que nosotros podemos tener en nuestras bibliotecas, bien sea de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, como cualquier otra institución o persona que preste un servicio de información de este tipo. En esa medida, pues, bien vale la pena retomar esa definición o esa explicación de qué es información local y comunitaria que nos dan esa cartilla de bibliotecas vivas, en donde nos dice que esa información local es la que da cuenta de esos aspectos demográficos. Esto se aferra muchísimo un poco a esas experiencias de las que estuvimos escuchando esta mañana, el día de ayer, de donde muchos de los ponentes cuentan cómo es su colección, cómo es su patrimonio, cómo es su biblioteca, de dónde viene. Esto porque pues es importante darle también de todas formas como ese contexto, pero pues sin ser camisa de fuerza, nos ayudan a darle un norte también a ese trabajo que nosotros vamos a hacer de recuperación y de dar acceso a la información local, porque muchas veces vamos a tener que escoger, vamos a tener que seleccionar cuáles son esos documentos que nosotros vamos a entrar a albergar, incluso a destinarles un presupuesto por esas dificultades que tenemos en las bibliotecas. Entonces, esta información local, obviamente, como ya se ha dicho, pues viene reflejando muchos aspectos de la comunidad y por ello, pues pues la idea es un poco también como que sea la comunidad la que lo proponga, sea la comunidad la que entre a participar de estos procesos de valoración. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que no necesariamente esta memoria, esta información y esta colección local debe estar supeditada a solo esos aspectos demográficos del lugar. No necesariamente tiene que ser por un autor que sea local, puede ser un autor o un personaje de otro lugar, pero que esté hablando de nuestra comunidad o de nuestra región. Eso también puede entrar a ser parte y ser considerado como información local o información comunitaria. Lo que se publique en otros lugares, incluso fuera de Colombia, porque muchas veces afuera hay mucha información que nosotros mismos no tenemos y pues bien vale la pena considerarla también desde esa perspectiva como un patrimonio propio. En esa medida, lo que ya digamos pueda estar establecido como patrimonio, en líneas generales, ese patrimonio que puede estar representado pues representando una comunidad, un municipio, que sea de un departamento o incluso una región de nuestro país, o lo que tenemos aquí en la Biblioteca Nacional que logra representar, digamos, el aspecto de toda una nación, no es solamente lo que puede llegar a ser importante para nosotros, puede ser también interesante o necesario conocer cómo también nosotros estamos dialogando con otros de la región, por ejemplo, de América del Sur, de Iberoamérica, o incluso de otras latitudes que de pronto de las que nos podemos sentir un poco distantes, pero pues que puede haber un punto común,
como puede ser ese patrimonio universal. En esa medida, el patrimonio que ya está declarado como esa memoria local son igualmente importantes y por ello pues no debemos desestimar ninguno de los dos. Más bien asumamos un poco que es son aspectos complementarios y en esa medida pues los debemos abordar con ciertas lógicas. Ya para las bibliotecas pues es el bibliotecario y la persona que organiza la información que está allí sigue unas líneas de unas tipologías documentales. Necesariamente todo este sentir respecto a los objetos nos lleva a tener que organizarlos para poder recuperarlos y poder preservarlos. En esa medida, pues también hay unas disciplinas que se han encargado y la bibliotecología, por ejemplo, tiene sus propios lenguajes, tiene sus propias pautas de organización o de clasificación de esos tipos documentales, en donde hay, digamos, una aproximación fuerte a esa materialidad, pero sobre todo un interés por describir los contenidos para poder ofrecer unas búsquedas a los usuarios y que puedan recuperar la información que están buscando. En esa medida, estos tipos documentales que nosotros tenemos en las bibliotecas pueden ser muy diversos, podemos tener algunos o podemos tenerlos todos, pero desde la parte de conservación, lo que hemos tratado de hacer desde la Biblioteca Nacional es darle también un complemento a cómo se pueden ver esas tipologías de bienes bibliográficos y documentales. Esas tipologías están un poco más aterrizadas y más dadas a esa materialidad, a la tecnología con la que se crearon o se produjeron estos objetos para poder proceder de una manera diferente a hacer una caracterización y a poder entenderlos mejor para poderlos preservar. Como ustedes ya saben, de condiciones técnicas, de condiciones ambientales, pues que pueden ponerlos en riesgo. Esta propuesta es complementaria, no busca reñir con la de la bibliotecología, sino más bien sumarse a ella y deja, digamos, la puerta abierta para que se vayan enriqueciendo con esos otros tipos documentales que puedan ir quedando en las bibliotecas, que de pronto no sean objetos naturales de las bibliotecas, sino que puedan ser, por ejemplo, objetos de museo. Teniendo en cuenta esa materialidad y esas tecnologías, es importante tener como base también una línea de tiempo de cuándo se produjeron estos materiales o estos objetos. ¿Por qué? Porque el envejecimiento natural de sus materiales o por la forma como se han venido utilizando hace que tengan unas posibilidades o unos riesgos de afectación al acceso a la información y al bien mismo, que como vimos, preservar el bien de alguna manera es muy importante porque en él están puestas algunas de estas emociones de las que Sandra pues ya nos estuvo hablando muy desde el corazón. Pero pues no podemos dejar de lado que esa materialidad es la que finalmente vamos a tener que preservar de alguna forma. Entonces, estas líneas de cómo y cuándo se crearon estos objetos es importante tenerlas en cuenta. En el ejercicio de valoración, si bien el objeto adquiere esa importancia, va a ir cambiando esa importancia en el tiempo. Puede ser que el objeto que yo tenía hace 20 años, al día de hoy ya empiece a tener unos deterioros, pues porque los materiales o la tecnología con la que se produjo, pues termina generando este efecto. O se vuelve, exactamente, se vuelve obsoleta y pues vamos a tener que actuar de maneras diferentes. Considerando que nosotros tenemos muy en la mente esa materialidad y esos productos, que hay unos procesos de apropiación de todas las personas que estamos relacionándonos con estos objetos o que los vemos como parte de nuestra vida, vamos a pensar que ese patrimonio, pues si no tiene sentido, pues y la comunidad no hace parte de él, como bien nos decía Sol Desmaestre en su presentación. En este simposio, pues tenemos que ver todo el tema de valoración desde una perspectiva integral. Esa perspectiva integral nos lleva a que en estos ejercicios que vamos a mostrar más adelante, que hemos hecho aquí en la Biblioteca Nacional y con la que les invitamos a ustedes a que participen y que nos den sus impresiones, son aspectos que de pronto se han tenido en cuenta para darles una difusión
y de pronto para que las generaciones que no los conocieron se acerquen un poco más sensiblemente frente a ellos. El primer ejemplo que tenemos, obviamente, y que Adriana pues ya nos dio su perspectiva de su ejemplar de 100 años de soledad, es esta obra icónica de nuestro premio Nobel. Yo creo que lo más sensible que nosotros podemos referir de esta obra es que sentimos a Gabriel García Márquez como un representante de nuestra cultura, incluso en un evento tan solemne como fue recibir ese premio Nobel donde él sale con una guayabera. Esta obra y este personaje genera obviamente unas impresiones en la sociedad, claro, académica, esta erudita que de pronto ve en el realismo mágico unas formas literarias no vistas hasta ahora, pero que para la sociedad colombiana pues está reflejando cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Yo creo que Sandra también nos comentaba un poco que cuando se ven estos documentos o como otro que vamos a presentar ahorita de Mi Buenaventura, son objetos que de alguna manera las personas que ya tenemos algunos años recordamos cómo se vivían los pueblos cuando llegaba de pronto el circo, que ahora tiene unas dinámicas diferentes, pero que al día de hoy de pronto han cambiado y que no dejan de estar en nuestra memoria y en nuestro sentido. Esta obra de 100 años de soledad ha tenido tantos estudios y tantas aproximaciones académicas, sociales, que está muy rica y muy documentada. De pronto hay otros objetos que tenemos en las bibliotecas que tienen esa importancia para nuestra comunidad, pero no ha tenido esa difusión entre otras comunidades o no ha sido lo suficientemente documentada y ese ejercicio es importante. El ejercicio de valoración es un ejercicio también de documentación y en esa medida en que esas voces empiecen a quedar registradas y empiecen a ser partícipes de estos procesos, van a tener unas dimensiones diferentes. Aquí tenemos una obra y voy a quitar un momentico la presentación. Tenemos aquí algunos ejemplares de 100 años de soledad. El ejercicio que nos hizo Adriana de contar su ejemplar, de hablarnos de su ejemplar en donde ella decía que era el libro importante para ella porque era de su padre, no va a ser menos importante que estos ejemplares que tenemos en la biblioteca. Este ejemplar, primer ejemplar que tenemos acá, tiene la firma autógrafa de Gabriel García Márquez con una dedicatoria, entonces alguien podría pensar que este libro es mucho más importante que el de Adriana, pero evidentemente el de Adriana, para Adriana, va a ser más importante el de ella. Estos otros ejemplares que está mostrando Sandra Angulo y Sandra Ruiz son ejemplares también de 100 años de soledad, pero en otros idiomas. Esto vale la pena, digamos, como resaltarlo desde la perspectiva de que no necesariamente porque está escrito en español hace parte de nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio puede estar en otros idiomas y puede ser igualmente preservado por nosotros o puede ser igualmente importante para nuestra memoria, porque a través de estos objetos o a través de la información que hay en ellos es como nos están entendiendo en otros lugares. Y por eso estos ejercicios de valoración, en la medida en que tengan muchos más representantes de muchísimas más aspectos de la comunidad o de la sociedad, van a tener lecturas mucho más amplias. Vamos a volver aquí a nuestra presentación. Y listo. Y seguimos entonces con esta otra perspectiva de esta obra. Y esta obra puede estar representada en distintos tipos documentales. Sabemos que hay una grabación donde Gabriel García Márquez leyó un capítulo de las primeras partes de su libro de 100 años de soledad. Luego, la obra puede estar representada en distintos formatos. Ahora con lo digital vimos que la Gaboteca es un espacio en donde se reúne muchísima información, muchísimas miradas y muchísimas perspectivas de la vida de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad. Vimos la máquina de escribir que está aquí en la Biblioteca Nacional, que si bien no es un objeto natural de las bibliotecas, sino más bien de pronto de un museo, está aquí y hace parte de ese conjunto de obras que reflejan la vida de este autor. Tenemos ubicada la obra en una línea temporal y este esquema que estamos presentándoles acá nos sirve para
que ustedes tengan una especie como de orientación o guía para ir mirando cuáles son esos otros aspectos de nuestros bienes y poderlos documentar mejor, poder darles una mirada o aproximarse a ellos desde otras perspectivas, a fin de que todo lo que ustedes vean en torno a estos objetos sea cada vez más rico y más completo de alguna manera. Con eso podemos entrar a complementar esos ejercicios que estamos haciendo con nuestra comunidad. Desde la parte de que es una obra hecha por un colombiano que de todas formas vive en otro país, desde digamos, ese motivo que llevó a esa creación literaria, desde quién es Gabriel García Márquez, desde cómo la bibliotecología lo ha clasificado y cuáles son esos aspectos físicos de esas encuadernaciones, la parte de materialidad que se puede ver afectada y todo eso en un conjunto nos ayuda a hacer de pronto una mejor gestión, digamos, de esos procesos de valoración con la comunidad. Tenemos otros ejemplos como la colección de José Celestino Mutis, que simplemente pues la traemos a colación porque pues el Fondo Mutis tiene un reconocimiento de la UNESCO como colección. En este momento estamos haciendo parte de una exposición que se está haciendo en torno a este personaje y a su colección, que se considera desde ya patrimonio compartido con España. Aquí tenemos también unas lecturas interesantes porque Mutis, sin ser colombiano, pues estuvo en nuestro territorio y documentó muchísimos aspectos científicos y en donde también su colección estuvo documentada en un inventario que finalmente fue lo que dio luces sobre cuáles eran esas lecturas que él tenía en su biblioteca. Aquí tenemos un objeto que curiosamente está en esta colección de este botánico, que es un documento antiguo que es sobre música. Entonces, empezar a ver que la obra de José Celestino Mutis recopilada en este fondo no solo tiene objetos de botánica o objetos científicos, sino que también tiene un documento de música, pues es algo que nos da una visión diferente y complementaria de este personaje que realmente escribió buena parte de nuestra historia, porque todo lo que se desarrolló con los descubrimientos que hizo y con la documentación que hizo de lo que teníamos, pues realmente cambió en mucho y forjó, digamos, unas rutas y unos nortes de cómo nos vemos en los territorios y que hay en ellos, como desde el provecho científico como para el provecho, digamos, médico, por los hallazgos que se han encontrado o que se derivaron de los hallazgos que él hizo. Esta es una obra que está en ese fondo, de lo que tenemos entendido, pues es el único volumen que habla sobre música y pues esto nos da una mirada, como les digo, diferente a lo que ya veníamos conociendo de este personaje. ¿Sí? Yo creo Perdón, pero no alcanzamos a escuchar. ¿A que no se escucha? ¿No se escuchó la pregunta? No, no se escuchó. ¿La repetimos, por favor? Javier pregunta que si un ejemplar de música de la colección de José Celestino Mutis está digitalizado, teniendo en cuenta que su manipulación debe ser restringida. Sí, pero antes a esa pregunta, Vanessa Flores nos hacía una pregunta que a mí me encanta, y es si hay pérdida de valor en un objeto, en un libro en este caso, porque se encuentra incompleto o en mal estado de conservación. Hay distintas perspectivas desde las que se puede analizar ese aspecto puntual. Puede ser que para un comerciante que quiera de pronto tener un objeto prístino, ¿no? Como que se presente como nuevo, le solicita a un restaurador que lo deje exactamente como nuevo. Ahí tendríamos una pérdida de información histórica. Si la persona que es propietaria de ese documento quiere tener ese objeto como nuevo, pues que se lo hayan renovado, pues es su objetivo principal y para él su valor está en que se presente casi nuevo. ¿Cuál es el inconveniente?
que en los objetos antiguos tenemos muchas veces tan pocos ejemplares de ellos, y de ellos podemos ver que son incluso evidencias físicas de un pasado del que muchas veces desconocemos tanta información, que la pérdida que se dé a ese nivel, de esa materialidad de cualquier aspecto, pues puede ser una pérdida de valor. Más bien llegar a restaurarlo y a renovarlo. De un lado. De otro lado, se piensa que el objeto que está deteriorado pues no es un estado deseable. Claro, si pone en riesgo la pervivencia de los soportes y se nos va a perder la información, obviamente eso no lo queremos. Pero también cuando logramos estabilizar el documento de forma que nos puede brindar esa información de cómo se usó, de incluso su alto deterioro también puede ser indicador del gran aprecio que había por ese libro, de que se consultaba mucho. Entonces, en esa medida, el objeto deteriorado, el objeto antiguo deteriorado no necesariamente va a tener que ser restaurado siempre. Hay que mantenerlo en buen estado, preservarlo de que en el día de hoy se vayan a generar más deterioros, sí, pero no necesariamente hay una pérdida de valor cuando el objeto está deteriorado. Hay un riesgo de pérdida de información histórica, hay un riesgo de pérdida de soportes, hay un riesgo de, digamos, de otro tipo de efectos, pero habría que analizar cada caso pues, para poderlo establecer. Y pues recordemos que la valoración también obedece a una necesidad y a un sujeto, y pues allí hay que entender cuáles son las lógicas desde las cuales se hace. ¿Sandra? Yo quería adicionar a lo que ya nos explicó María Elena, que básicamente el deterioro no está ligado directamente a la pérdida o al aumento de valor. Siempre depende desde la perspectiva en que tú quieras hacer la valoración. Si tú quieres ver el trayecto del bien desde su génesis, los deterioros te pueden dar unas grandes características e incluso te pueden hablar de la historia de los libros. Exactamente, Entonces, cuenta la historia que vivió el libro. Es como una persona que ha envejecido, cada cicatriz, cada arruga cuenta una historia, y en los libros pues puede también suceder esto, guardando las, digamos, como las diferencias y la proporción respecto a que no se puede permitir que tampoco deterioros importantes pues avancen y pongan en peligro nuestro documento. Otro ejemplo es el Bogotazo, un evento del que todavía se sigue hablando, un evento del que todavía hay muchos vacíos, un evento que incluso vemos como los motivos que llevaron a que se diera pueden ser incluso aspectos de la sociedad colombiana que todavía se están dando y que se ven reflejados en la forma como se han dado últimamente algunos sucesos en el país. De ese caso del Bogotazo, traemos a colación, por ejemplo, la fotografía de Manuel H. La fotografía de Manuel H. que refleja y donde él incluso contó cómo fue que tomó esta fotografía que pues en su momento incluso también fue motivo como para que fuera linchado. Entonces, tiene un carácter especial para él, pero también tiene un carácter documental muy importante que tenemos la fortuna de tener en la Biblioteca Nacional como documento testimonial de la historia. Entonces, aquí con este documento podemos ver dos perspectivas y dos aproximaciones de valoración diferentes. Una para la sociedad colombiana porque documenta lo que sucedió, y la otra es de la perspectiva de Manuel H., donde él fue y le pidió a las personas que estaban en esta revuelta que posaran para la foto, y luego lo estaban persiguiendo para lincharlo porque pues era testimonio de que ellos habían cometido estos saqueos en la ferretería Berrío. Otro ejemplo que tenemos aquí es el desastre de Armero, que estuvo documentado por varios medios de comunicación, pero donde, por ejemplo, el fotógrafo Nereo, de quien también tenemos una colección, tiene una foto que por sí misma dice todo. Y hace unos años, con motivo, digamos, como de recordar este hecho lamentable del país, se encontró o se hizo difusión de un documento
que se había escrito en 1595, que documentaba este mismo tipo de eventos aquí en nuestro territorio por Fray Pedro Simón. Resulta que este documento es un manuscrito, imagínense, de 1595, que siendo un documento antiguo tiene total vigencia porque es un testimonio real de lo que sucedió en ese momento en 1595, en donde se hace un relato, una narración de cómo el volcán estuvo activo y generó también problemas a la comunidad que estaba cerca del volcán. Vamos a mostrar el documento para que ustedes puedan apreciar y para que nos dé también como esa línea un poco de la vigencia que tienen los documentos antiguos, que el documento antiguo no necesariamente está obsoleto, que no necesariamente el documento antiguo es un bien en letra muerta. Mucha de la información que dicen estos documentos puede haber perdido vigencia, pero otros siguen totalmente vigentes. Y es allí en donde académicos o las personas que aprenden a estudiar este tipo de caligrafías ayudan a descifrar la información que está ahí y pueden tener aspectos relevantes incluso para que el día de hoy tengamos documentado cada cuánto, por ejemplo, se vienen dando estos fenómenos naturales en el caso del volcán Nevado del Ruiz. ¿Cómo piensan ustedes que también se puede, esto para abrir un poquito el micrófono y que ustedes nos den sus impresiones de cómo están viendo que se puede estar haciendo este análisis en forma de, digamos, como de manejo un poco más integral, más aterrizado? Si tienen alguna duda de cómo podemos plantear la atención de este tema de valoración en su biblioteca o con una colección personal, nos gustaría escucharlos. No sé si tenemos alguna pregunta de pronto en el chat o si quieren abrir micrófono para que nos cuenten un poco. Bien, aquí incluso creo que hace un mes hubo una noticia que nos hablaba de nuevamente actividad del volcán. Entonces, por eso aquí en nuestra línea de tiempo colocamos ese primer ejemplar de 1595. En 1845 también se documentó actividad del volcán. Esto pues generó mucha inquietud y pues el desastre de Armero, que fue en 1985, pues nos empieza a dar una bitácora de su actividad, pues precisamente pues porque hay mucha gente que no quiere que se olviden estos eventos, porque no solo porque perdieron a sus familiares y que muchas de las fotografías y muchos de los testimonios de la vida cotidiana de ese pueblo se perdió desafortunadamente en ese evento, y por eso son pocos los registros que tenemos de ese lugar antes del desastre. Otro ejemplo que tenemos es el ciclismo colombiano, el Tour de Francia y todos los otros eventos ciclísticos y deportivos en los que participan muchos colombianos. Nos hace sentir ese orgullo patrio y nos hacen sentir que tenemos unas condiciones no solo como seres humanos, sino como deportistas de alto nivel que son dignos de competir en muchos espacios. De aquí tenemos unas publicaciones que son revistas que nos hablan sobre el ciclismo. Si uno se pone a pensar, el ciclismo para muchas personas, por ejemplo, aquí en Bogotá, que van a la Calera en su bicicleta, pues de pronto volver a mirar estas revistas de cómo se documentaron esos premios de montaña, de cómo se documentaron esos ciclistas de este momento, hacen parte de lo que ellos cotidianamente hacen cada vez que suben y bajan o recorren aquí, por ejemplo, la sabana de Bogotá en bicicleta. El ejercicio haciéndolo con esta publicación, pues es bien interesante porque si bien son sucesos que se dan en Francia, por ejemplo, en el caso del Tour de Francia, pues tienen todo que ver con nosotros. Entonces, si hablamos de ciclismo, todo lo que se ha reportado en otros países, en Francia mismo, sobre los ciclistas colombianos, ¿será que lo tenemos acá? ¿Dónde estará esa información? Esas publicaciones que han sido entregadas por depósito legal o que han sido parte de donaciones a la Biblioteca Nacional,
documentan algunos de esos aspectos, pero bien vale la pena reconocer que puede haber muchísima otra información que está en otros lugares y que vale la pena pues que también veamos cómo recuperarla, ¿no? Creo que en este momento pues tenemos muchos más ejemplos, pero como les decía, es importante que de pronto ya con la presentación ustedes los puedan ver con calma. Como les decíamos, pues hay unos aspectos que de pronto ustedes pueden consultar en la página web de la biblioteca, no porque estos sean más relevantes que los que están en el territorio, en los territorios, sino porque son un ejemplo y muestran un poco cómo se ha hecho ese ejercicio de valoración con el que ustedes pueden también apoyarse y orientarse, sobre todo resaltando y teniendo muy en cuenta esos aspectos físicos y esos otros elementos que se pueden ir detectando de los objetos que tenemos en las bibliotecas. ¿Sandra? Es Egan Bernal. Bueno, el tiempo se está agotando y como lo explicaba María Elena, la presentación o este documento que muestra el ejercicio desde la Biblioteca Nacional es para ustedes. Esperamos que sirva de orientación para los ejercicios que desde los territorios se hacen. Y aquí hay algo importante de rescatar y es que somos los custodios los que conocemos las colecciones. Y si nosotros nos abatallamos así como con esa alma de pesquisa, de búsqueda, ahí es donde realmente empieza el ejercicio de valoración, en ese reconocimiento, en los diagnósticos o en las visitas o en el usuario que está en la biblioteca o el que llega y está sencillamente impresionado o en el que, como lo hemos visto acá en el simposio, en el que quiere ayudar. En todas esas condiciones, en todos esos momenticos es que nosotros podemos encontrar esas grandes experiencias que nos llevan a poder hacer los ejercicios de valoración. Esperamos que haya sido de grato este momento para todos ustedes. Nuestros correos electrónicos están puestos al final de la presentación y pues de hecho en la página de la Biblioteca Nacional pues está la información donde nos pueden ubicar para poder seguir conversando sobre la valoración. Ahí lo mencionaba al principio, en el Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental Colombiano, la puesta decenal de la Biblioteca Nacional, tiene dos trabajos importantísimos en estos 10 años. Por un lado, queremos claramente conocer y saber qué es lo que ustedes encuentran, en dónde y cómo está el patrimonio de nuestro país, más allá de la Biblioteca Nacional y de las entidades que están aquí en Bogotá, o de las bibliotecas o espacios culturales en el país, digamos, de mayor importancia. Queremos encontrar el todo, queremos reflejarnos en Colombia a través de un proyecto que busca establecer una lista de bienes bibliográficos y documentales representativos con un segundo componente en riesgo. Y entonces todo lo que es la gestión de riesgos, el aprender y el establecer todos estos panoramas y sobre todo la atención, el cómo nosotros vamos a trabajar con la comunidad para poder hacer una correcta gestión del riesgo. Vemos que hay dos preguntas como para cerrar. Javier y Adriana tienen la mano levantada. Sí, les agradecemos ser breves porque el evento ya estamos cerrando, pero por supuesto, ¿quién quiere arrancar primero? Estaba Adriana. Javier de primeras levantando la mano, entonces no sé si se fue. ¿Nos repites, por favor, que no te escuchamos? No, que quería decir que Javier estaba de primeras, pero quiero darle las gracias a la biblioteca, a los miembros de la biblioteca, a Sandra Angulo, a todos ustedes porque la presentación fue muy buena, es muy productiva.
todas las presentaciones que nos mostraron la valoración del patrimonio bibliográfico es de una forma sencilla y nos está mostrando el valor que tiene el patrimonio para diferentes perspectivas. Sin olvidar que obviamente, como lo dice Sandra, somos los custodios de un patrimonio y tenemos esa responsabilidad, pero también es la importancia que le han dado al ciudadano para resaltar ese valor del patrimonio. Muchas gracias por todo. A ti, Adriana, gracias por participar. Javier. No te escuchamos. Bueno, ya en el chat, Ana Lizoni, Johnny Jiménez. Hola, Johnny. Alejandra Mellizo, Blanca de la Fuente. Creo que ya Javier pudo activar su micrófono. Javier. Bueno, no. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Disculpas, es que tenía... Sí, te escuchamos. Pues la Biblioteca Nacional provee acompañamiento o asesoría para que puedan tener... Es que te estamos escuchando cortado. Javier. Creo que nos quieres preguntar que si desde la Biblioteca Nacional hacemos acompañamiento a las bibliotecas departamentales, ¿entendí? No, a fondos, archivos personales. Ah, archivos personales. Bueno, nosotros, como sabrás, nuestra orientación es y nuestra misión es inicialmente el patrimonio que está en custodia de la Biblioteca Nacional y de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Pero también asesoramos a bibliotecas que tienen colecciones con interés patrimonial y en algunos casos a colecciones, digamos, personales. Pues el patrimonio, digamos, está aquí en el corazón. Nosotros hacemos esto. Entonces, si está a nuestro alcance, lo hacemos y aconsejamos. Gracias. Ok. Bueno, esperamos entonces un agradecimiento a María Elena y a Sandra Paola por este momento y por esta participación. A todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse, por compartir las experiencias con la Biblioteca Nacional y hasta una próxima oportunidad. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Sandra, María Elena, Sandra. Les agradecemos muchísimo por estos aportes tan grandes que nos han hecho. Y pues nada, este es el cierre de nuestro simposio. Les invitamos muy cordialmente a que se conecten al cierre musical que está a cargo de Santa Cruz Medina. Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de la Biblioteca Nacional, del grupo de Facebook Patrimonio Bibliográfico y Documental Colombiano y a través del enlace de YouTube que fue enviado a sus correos electrónicos en la mañana. Y nada, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos de haber compartido con ustedes estos 3 días y aquí estamos desde la Biblioteca Nacional para apoyarles. Muchísimas gracias entonces y nos veremos en otra oportunidad.